esta mañana, que es una mañana tan especial para cada uno de nosotros. Es una mañana donde nos hemos reunido, hemos venido y nos hemos congregado para dar acciones de gracias a nuestro Dios. En las últimas semanas hemos estado tomándonos un tiempo para meditar en la importancia de adorar a nuestro Dios. Pero este día hemos venido a dar acciones de gracias. Cuando vemos hacia atrás, este año podemos dar gracias por muchas cosas, muchas razones. Por todo lo que Dios ha obrado en este año, por las cosas que han sido notorias para nosotros del cómo Él ha obrado. Cosas que inclusive no solamente ha hecho este año, sino cómo Él ha obrado desde la eternidad a favor nuestro. Meditemos en esta mañana en un hermoso salmo, un salmo que se le atribuye al rey David. No se conoce el contexto específico en el cual pudo haber motivado el escribir este salmo, pero sabemos y podemos unirnos al rey David en esta hermosa adoración. Una adoración al Señor por lo que Él hace, ha hecho y hará con nosotros. El título del sermón de esta mañana es Bendice al Señor. Y si hay algo que yo anhelo en esta mañana, hermanos, es que podamos dar acciones de gracias, que continuemos dando acciones de gracias, pero que podamos hacerlo convencidos que debemos bendecir al Señor por su bondad, su misericordia y su perdón. Quiero invitarle a que pueda leer junto conmigo el Salmo 103. Salmo 103. Le pido que me siga en la lectura en esta mañana. Bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos. Se recuerda que somos solo polvo. El hombre como hierba son sus días, como la flor del campo así florece. Cuando el viento pasa sobre ella deja de ser, y su lugar ya no la reconoce. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. El Señor ha establecido su trono en los cielos, y su reino domina sobre todo. Bendecid al Señor vosotros ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato obedeciendo la voz de su palabra. Bendecid al Señor vosotros todos sus ejércitos, que le servís haciendo su voluntad. Bendecid al Señor vosotras todas sus obras en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. Un servicio como el de hoy es un servicio especial
porque es un servicio en el cual nos dedicamos exclusivamente a dar acciones de gracias al Señor. Cada vez que nos congregamos es una ocasión para agradecer y adorar a Dios. Pero hoy en particular es un día donde hemos venido a dar acciones de gracias. Y podríamos estar pensando, ¿por qué dar gracias? Y seguramente cada uno de nosotros estuvo pensando en la semana cosas por las cuales dar gracias a Dios. Y probablemente muchos de nosotros nos enfocamos o pusimos nuestra mirada en todas las cosas buenas que hemos recibido. Quizás algunos de nosotros hemos pensado en cosas que no fueron agradables y que vivimos este año que quizás no hubiéramos querido vivir. El hecho de la pérdida de un ser querido, la enfermedad en la cual quizás todavía no hay una sanidad, la pérdida de un trabajo en la que todavía no hay una respuesta probablemente, o problemas en la familia, problemas en el trabajo que todavía no se resuelven, no lo sé. No importando lo que estemos viviendo, hermanos, tenemos razones por las cuales dar acciones de gracias a Dios. Y en esta mañana yo deseo que todos nosotros nos unamos a reconocer que debemos de bendecir al Señor por su perdón, su bondad y su misericordia. ¿Usted se ha hablado a sí mismo en alguna ocasión? ¿Ha tenido pláticas con usted mismo? Creo que son más frecuentes hacerlo mentalmente, ¿verdad? Porque si tenemos pláticas con nosotros mismos con voz audible, pues quizás parezcamos que estamos locos. Y el rey David en este hermoso salmo está teniendo un diálogo interno. Por medio de un imperativo, él está hablando a su hombre interior. Y le dice, bendice alma mía al Señor. Y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor. Se está hablando a sí mismo y se está recordando que él debe bendecir al Señor, que su hombre interior tiene que bendecir al Señor. Y se dice a sí mismo, no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sabe que bendecir al Señor es decir palabras de excelencia en relación a Dios? ¿Quién es Él? Para eso es necesario recordar constantemente quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros. Beneficios, no está hablando de algo material o económico necesariamente. La palabra beneficios aquí es que Él promueve o ayuda a nuestro bienestar, hermanos. Hemos recibido muchos beneficios de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Porque Él ha obrado de tal manera que hemos recibido bienestar. Cosas que Dios ha hecho que nos ha dado bienestar. Pero es importante tener una perspectiva correcta. Quiero darle un ejemplo, es como cuando una persona es ayudada por otros. Una persona ayuda a otra persona. Y hay veces hay personas que se entregan mucho cuando ayudan a otros. Una persona que probablemente dio mucho ánimo, dio apoyo, cuidó a otra persona en momentos difíciles de dificultad. Que se entregó, se dedicó a ayudar, a cuidar, a enseñar, no sé. Y que de repente esta persona que fue ayudada por la otra, termine hablando mal de aquel que le ayudó. ¿Ha visto eso alguna vez? ¿Y qué podemos decir de esa persona que terminó hablando de aquel que recibió muchas cosas buenas de quien él está hablando? ¿Qué calificativo le podemos dar? Exactamente. Qué desagradecido.
esa persona debería de por lo menos estar mostrando agradecimiento, por lo menos hablando bien de aquel que le ayudó. Por lo menos debería de expresar su gratitud con acciones que por lo menos sea hablar bien y no hablar mal del otro. Pues lo que el rey David está diciéndonos y lo que estamos haciendo hoy precisamente es esto. No somos desagradecidos y por eso nuestra alma bendice al Señor. Porque recordamos todos los beneficios que hemos recibido de Él. Porque somos conscientes de su bondad en extrema forma hacia nosotros. Y por eso hoy, hermanos, en esta mañana, cada uno de nosotros debe de decirse a sí mismo: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Yo espero que en esta mañana, en lo que seguimos dando gracias a Dios, en su mente esté sus beneficios. Por eso, hermanos, debemos de bendecir al Señor por su perdón, su bondad y su misericordia. El rey David en este hermoso salmo, en el Salmo 103, presenta argumentos de los beneficios que él ha recibido. Pero como le dije yo al inicio, nosotros realmente podemos unirnos a esto que él está expresando, porque son beneficios que tú y yo hemos recibido. En esta mañana, al igual que el rey David, cada uno de nosotros puede decirse a sí mismo: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y podemos dar gracias y bendecir al Señor en primer lugar por su perdón. Si usted ve en el Salmo 103, en el versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Iniquidades son comportamientos censurables. Iniquidades es aquello que te cuesta muchas veces admitir a ti mismo y que quizás no estarías dispuesto a hacerlo público. Esas cosas que guardamos en secreto y que nos avergonzaría y que no estaríamos dispuestos a decirlas públicamente. Dios perdona esas iniquidades. Pero cuando hablamos y vemos esta frase, no nos quedemos en algo superficial, hermanos, porque es bien fácil escuchar esta frase y decir: Dios perdona mis iniquidades. Pero podemos ser superficial, como cuando alguien dice el universo. Tú puedes quedarte en esa idea del universo como algo muy básico, pero yo te invito a que en este momento pienses en el universo. Puedes pensar en la hermosura del universo, puedes pensar en lo grandioso del universo, puedes pensar en lo grande del universo. Podemos pasar horas hablando de las estrellas, de los sistemas solares que hay, los diferentes soles que existen. Sí o no, que puede llegar a ser un tema sumamente fascinante y profundo. Pero también podríamos decir, bueno, el universo. Pues no seamos así cuando escuchemos Dios perdona las iniquidades. Porque debemos de dar gracias, debemos de bendecir al Señor por el perdón. Porque, hermanos, se escucha muy sencillo, es que Dios me perdonó. Pero no es tan sencillo en realidad. Y si David, que él tenía una conciencia del Mesías, pero nunca lo conoció. Si David, que creyó por fe, pero nunca vio a su Mesías, ni conoció la obra de ese Mesías que él esperaba, y él se dice a sí mismo: bendice alma mía al Señor y no olvide sus beneficios, porque Él perdona mis iniquidades. Hermano, mucho más nosotros que tenemos un conocimiento de esa obra de redención que Dios ha hecho para que nosotros tengamos el perdón. ¿Qué hay detrás del perdón que Dios nos ha dado? ¿Por qué debemos de bendecir al Señor por el perdón? Si usted lo notó en el Salmo, dice que el Señor hace justicia. Dios no tendrá por inocente al culpable.
¿Qué pensaría usted si una persona comete un delito grave? Y seamos más específicos. Un hombre que asesina a su esposa y después de asesinar a su esposa, asesina a sus 3 hijos, uno de 8 años, uno de 2 años y un bebé de 3 meses. Y ese hombre es capturado, es llevado a juicio y hay suficientes pruebas para determinar que ese hombre es culpable. Pero viene el juez y lo absuelve. ¿Qué pensaría usted de eso? ¿Qué pensaría usted de ese juez? ¿Y qué pasaría si esa mujer y esos niños asesinados son tu hijo, tu hija y tus nietos, tu hermana y tus sobrinos? ¿Se agravaría lo que tú sentirías ante esa situación? O imagínate que el juez dice, bueno, lo voy a declarar culpable, hay suficientes pruebas, lo tengo que condenar. Y la sentencia es que va a hacer 10 días de trabajo comunitario. ¿Tú qué pensarías de eso? ¿Sería justo? No, porque la pena que se le está dando no es congruente con la gravedad de lo que la persona ha hecho. Hermanos, ¿cuántos de aquí hemos pecado? ¿Y sabe usted cuál es la pena por el pecado? La paga del pecado es muerte. ¿Cómo Dios nos ha perdonado sin dejar de ser justo? Porque si tú y yo somos culpables, ¿cómo es que Él nos ha perdonado sin que Él deje de ser justo? Porque el hacer obras para obtener el perdón es como el decir, bueno, voy a hacer 10 días de trabajo comunitario para compensar el asesinato de mi ex esposa y mis hijos. Cuando nosotros queremos hacer obras para obtener el perdón, ese es el equivalente. Yo le estoy diciendo a Dios, ¿sabes qué? La pena que tú has puesto como juez es un poco exagerada. Mejor déjame hacer un par de obras y yo con eso resuelvo el problema. Pero Dios no es así, hermanos. Los pecadores somos como ese hombre que cometió ese delito, con una gran diferencia, que no solamente hemos cometido un delito, que hemos cometido muchos delitos, y de todos ellos hemos sido encontrados culpables. Y es que debemos de entender que cada vez que nosotros pecamos es una ofensa en contra de Dios. Así como hoy en día ya se considera violencia no solamente aquel que golpea físicamente. Se considera violencia, por ejemplo, el maltrato físico, el maltrato mental, psicológico, el maltrato sexual. Porque es cierto que todas esas cosas son maltratos, ¿o no? Y de hecho a veces palabras y maltratos psicológicos pueden ser más dolorosos que un golpe físico. Pues hermanos, entendamos que nosotros transgredimos la santidad de Dios y ofendemos a Dios cada vez con cada pensamiento pecaminoso, cada intención pecaminosa y cada acción pecaminosa que cometemos. ¿Cuántas veces hemos pecado en el último año? ¿Cuántas veces tú has pecado en el último mes? Déjame hacerlo más fácil para ti. ¿Cuántas veces tú has pecado hoy? ¿Sabes que en el juicio delante de Dios todos tus pecados serán sumados y la paga del pecado es muerte? Quiero que volvamos al ejemplo. Ya vimos el ejemplo de un juez injusto. Veamos ahora el ejemplo de un juez justo. El juez que dice, este hombre es culpable del asesinato de su esposa y sus hijos. Por lo tanto, la condena es pena de muerte. Pero el juez no termina ahí. Están a punto de llevarse al reo y él dice, deténganse. La condena es pena de muerte, pero no la va a pagar él. La voy a pagar yo. Y voy a entregar a mi hijo para que él reciba la pena, para que la ira de la justicia caiga sobre él. Hermanos, ese es el precio del perdón de nuestras iniquidades. Ese es el valor que tiene el perdón que hemos recibido de Dios. Su Hijo cargando nuestros pecados. El justo por los injustos. Dios no nos perdonó faltando a su integridad, a su justicia.
Él es un juez justo y no tendrá por inocente al culpable. Dios nos condenó, pero Él es tan bueno que entregó a su Hijo para que tú y yo podamos estar hoy delante de Él. Al punto que su perdón es suficiente, completo, es una fuente inagotable de misericordia para nosotros. Y dice David, como está lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Es una fuente ilimitada de perdón. Por la fe en Cristo nuestros pecados fueron perdonados, de tal manera que ahora en Cristo nosotros podemos venir delante de Dios y pedir perdón por nuestras transgresiones y nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Cómo no decirnos a nosotros mismos, bendice alma mía al Señor, y bendiga todo nuestro ser su santo nombre? ¿Cómo no decirnos en esta mañana, hermanos, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios? Porque Él ha perdonado nuestras transgresiones, ha perdonado nuestros pecados. Pero hay una segunda razón, y es que debemos bendecir al Señor porque Él ha mostrado misericordia y bondad para con nosotros. Si usted lee en el versículo 3 del Salmo 103 y en el versículo 4 dice, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que corona de bondad y de compasión. Dios ha sido misericordioso y bueno con nosotros. Él ha mostrado su bondad y su misericordia porque sana nuestras enfermedades. Si tú te has enfermado en alguna ocasión y te has sanado, es Dios quien ha obrado para que tú seas sano. Puede Él haber usado la medicina, un médico, pero es Dios quien te ha sanado. Pastor, pero yo estoy enfermo y no sano. Pastor, pero yo conozco a un hermano que era una persona entregada y murió de una enfermedad. Pero es que ¿saben qué? Una vez más, como en el ejemplo del universo, no nos quedemos en lo superficial. Dios te ha sanado las enfermedades. Probablemente tú puedas morir de una enfermedad. Pero de algo podemos estar seguros, es que un día ya no tendremos enfermedades. Porque un día estaremos con Él. Recuerde que la enfermedad es una consecuencia del pecado. Y Él no solamente ha perdonado nuestro pecado, sino que nos ha librado de las consecuencias del pecado. Porque el día que estaremos con Él en la eternidad, ninguno de nosotros sufrirá enfermedades. Y no solamente nos ha sanado nuestras enfermedades, sino que nos ha librado de la muerte. Quizás no nos libre de la muerte física, no lo sé, porque si Él viene por segunda vez y tú no has muerto físicamente, quizás sí. Pero si algo podemos estar seguros es que todos moriremos. ¿O alguien tiene duda de eso? Pero Él nos libró de algo más grande que la muerte física. Él nos libró de la muerte eterna. ¿Cómo no bendecir al Señor? ¿Cómo nuestra alma no puede bendecir al Señor? Porque Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros sabemos y bendecimos al Señor porque Él nos libra de la muerte. Él nos libra del foso, le está hablando de la tumba. Pero hermanos, también Él nos ha honrado con bondades y compasión. ¿Sabe que esa palabra corona es honrar? Él nos coronó con bondades y compasión. Esa corona es como antes en los juegos, al ganador le ponían una corona para honrar que había ganado. Pues el Señor nos ha coronado con bondades y compasión. ¿Y sabe qué es la bondad en este texto? ¿Qué significa bondad? Es la clase inagotable de amor que se expresa en amabilidad a Dios para con nosotros. Dios es amable con nosotros. Dios nos muestra su amor como una fuente inagotable y eso le lleva a tener compasión. Tener compasión es sentir el sufrimiento del otro y actuar en favor de. Dios nos ha honrado, hermanos, a pesar de
nuestra condición. Él nos ha amado tan profundamente que ha tenido compasión de nosotros. ¿Sabe que bondad aquí también es el equivalente a misericordia? En este salmo se menciona mucho la misericordia, y la misericordia es el amor leal. Esa es expresión de la fidelidad al pacto que Dios hace a través del amor. Es decir, a través de Dios amarnos, Él está expresando esa fidelidad que le caracteriza. Porque Dios es fiel no con nosotros, Dios es fiel consigo mismo. Pero esa fidelidad Dios las expresa en amor. Y Dios ha expresado su amor a través de darnos a conocer su camino, así como lo hizo con Moisés. Así como Moisés le dio a conocer sus caminos, ahora nosotros podemos ver su camino por medio de Cristo Jesús, quien es el camino para llegar al Padre. Dios ha mostrado su amor leal a su pacto, enviando a su Hijo para que podamos encontrarnos con Él. Hermanos, tú y yo estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero Dios, tomando forma de hombre, vino a buscar lo que se había perdido y nos encontró y tuvo compasión de nosotros. Por eso hoy nuestra alma bendice al Señor. Dios es tan compasivo y clemente. Ser clemente es estar dispuesto a conceder favores. Dios es tan compasivo que ha sido lento para la ira y grande en misericordia. Hermanos, Dios no nos ha pagado conforme a nuestras transgresiones, ¿o sí? Dios es tan misericordioso que Él no nos ha pagado conforme a nuestras transgresiones. Él ha sido grande en misericordia. Y por esa misericordia es que Él no estará enemistado con nosotros para siempre. Su ira y su enojo no será eterna para con nosotros, porque no nos ha pagado conforme a nuestras transgresiones. No nos ha dado el pago que tú y yo merecíamos. Por eso nuestra alma bendice al Señor en esta mañana. ¿Usted alguna vez ha visto al cielo fijamente? ¿Sí? Y además de la admiración que eso genera, ¿qué distancia percibe usted cuando ve al cielo? No aquí, ¿verdad? Porque aquí, al cielo abierto, ¿qué distancia usted percibe? Parece algo infinito, ¿verdad? Pues así como el cielo de la tierra, así Él ha puesto la distancia entre nuestras transgresiones y nosotros, por ese amor fiel de Dios. A pesar de nuestras ofensas, a pesar de que muchas veces vamos en pos de dioses falsos, a pesar de que muchas veces no mostramos ese mismo amor para con Él, a pesar de que muchas veces no mostramos gratitud, a pesar de que muchas veces pensamos que nos hacen falta muchas cosas, a pesar de que muchas veces menospreciamos lo que Él nos ha dado en Cristo, menospreciamos su palabra, Dios es tan misericordioso con nosotros que la mayor muestra de amor es que nos resolvió el más grande problema. ¿Cuál es tu problema más grande? Tu problema más grande no es la falta de una casa, de una cuenta de ahorros con muchos ceros. Tu problema más grande no es la falta de empleo o el no poder estudiar en la universidad. Tu problema más grande no es escalar en tu empresa y llegar a tener reconocimiento. Tu problema más grande no es no haberte casado o no poder tener hijos. Tu problema más grande y mi problema más grande es el pecado. Y Dios ha sido tan bueno que Dios nos ha librado del pecado. Dios nos hizo libres para poder adorarle y estar con Él. Así de grande es su misericordia. Nos sana, nos libra de nuestra enfermedad de la muerte. Nos ha coronado con compasión y bondades, pero además nos llena de lo que es agradable y valioso para nuestra vida. No solamente en una eternidad, en nuestra vida hoy. Si usted ve el versículo 5 del Salmo 103, dice, el que colma de bienes tus años.
Dios es tan bueno que colma de bienes nuestros años. Pero una vez más, no seamos simplistas como cuando hablamos del universo. Porque el pensar que los bienes que está hablando aquí es algo material, estaríamos minimizando los bienes que Dios nos da. Probablemente aquellos que piensan o creen en ese falso evangelio de la prosperidad dirían, ya ven, aquí hay una promesa de que tenemos que tener muchos bienes. Es interesante que él dice que colma. ¿Saben qué es colmar? Es satisfacer. Y yo te hago una pregunta. ¿Hay cosas, todas las cosas que tú necesitas satisfacer, las puedes satisfacer con bienes materiales? No. Por lo tanto, nosotros pensar que cuando aquí el salmista está diciendo, colma de bienes tus años, anhelemos cosas materiales, estamos minimizando lo que Dios ha dado, que es mucho más grande que eso. No interpretes ese deseo por una casa, un carro, el viaje a Qatar ahorita que está el mundial. Es que eso no sería el mayor bien para ti, piénsalo. ¿Sabes qué es bienes aquí? La palabra bienes, ¿sabes qué significa? Lo que es agradable y valioso para ti. Si hay alguien que sabe lo que es agradable y valioso para nosotros, es Dios. Y Él nos colma de eso. Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan o cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a sus propósitos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pues esa es el bien es que Dios nos colma. El que todo ayude para nuestro bien. Pero, pastor, todos mis deseos no han sido satisfechos. Vivo en un mundo de dolor, hay dificultades. He vivido muchas pruebas en mi vida. He pasado necesidades económicas. Quizás no has podido casarte, quizás no has podido tener hijos. Quizás no ha sido posible para ti estudiar una carrera o poder terminar una carrera. Y podríamos pensar que esto no encaja con lo que Dios nos está enseñando. Pero hermanos, no nos equivoquemos. Una vez más, los bienes del cual el Señor colma nuestra vida es que no importando lo que estemos viviendo, todo lo que vivamos coopera para nuestro bien. La pregunta importante es, ¿cuál es nuestro bien? Intencionalmente me quedé en el versículo 28 porque es un versículo que quizás todos nosotros no sabemos de memoria porque nos encanta recordarlo y nos encanta saber que es una verdad. Pero ¿cuál es ese bien que Dios obra para los que le aman? Versículo 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hermanos, el mayor bien del que Dios nos ha colmado, ¿saben cuál es? Que cada día Dios obra para que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Si Él tiene que usar para eso dolor, inclusive nuestro propio pecado, dígame si no es bondad de Dios. Que a pesar de que hay cosas malas en la vida, a pesar de que hay dolor, a pesar de que hay pecado a nuestro alrededor y en nosotros, Dios usa todo eso para conformarnos a la imagen de su Hijo. Segunda de Timoteo 2:3 dice, porque todo es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Hermanos, debemos de bendecir al Señor por su perdón, su misericordia y su bondad. Ahora quiero terminar con una pregunta importante. ¿Quiénes en realidad pueden bendecir al Señor? Y el salmista lo dice. Versículo 11, porque como están los de alto los cielos sobre la tierra, así de grande su misericordia para los que le temen. Versículo 13, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Versículo 17, mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen. Solamente los hijos de Dios tendremos temor de Dios.
Y aquí la palabra temor sí es reverencia. No siempre la palabra temor significa reverencia, pero en este texto sí es reverencia. Y hay reverencia porque conocemos a Dios. Y conocemos a Dios porque conocemos a Jesús. Y conocemos a Jesús porque su gracia nos alcanzó. ¿Saben que el temor a Dios expresa una vida en la cual reconoce que no hay nada más importante que Dios? Aquel que teme a Dios es aquel que anhela vivir para Dios. Aquel que tiene temor de Dios es aquel que busca agradarle, inclusive si ese precio implica renunciar a tu propia vida. El temer a Dios es buscar y hacer su voluntad. Si alguien que está aquí en esta mañana reconoce que no teme al Señor, pero quiere disfrutar de estas bendiciones y poder bendecir al Señor, quiero decirte una buena noticia. Dios quiere que tú disfrutes de estas bendiciones, pero es necesario que te arrepientas en esta mañana. Es necesario que pidas perdón por tus pecados, reconociendo que has transgredido la santidad de Dios, pero también reconociendo que solamente a través de Cristo Jesús puede venir el perdón de pecados. Dios en esta mañana te está llamando al arrepentimiento y a ser salvo. ¿Te has preguntado salvo de qué? ¿De qué somos salvos? Somos salvos de la ira de Dios por el perdón que tenemos en Cristo. Hermanos, amigos que están aquí, solo hay un nombre dado a los hombres en el cual podemos tener salvación, y ese nombre es Cristo Jesús. Y si tú ya eres un hijo de Dios, entonces unámonos en esta mañana a bendecir al Señor por su perdón, misericordia y bondad. ¿Cuántos están dispuestos a bendecir con acciones de gracias ahora al Señor? Vamos a orar, Señor.